Hola y bienvenidos una vez más a Sonoteca, el espacio donde exploramos las historias ocultas detrás de los lugares. Hoy viajamos a un rincón de Aragón que desafía cualquier definición simple. Imaginen un lugar que es, al mismo tiempo, un tesoro medieval y un laboratorio de innovación agrícola del siglo XXI. Un municipio con iglesias fortaleza de casi 1000 años y a la vez distinguido como ciudad de la ciencia y la innovación. Este lugar existe y se llama Ejea de los Caballeros. Hoy vamos a desgranar las capas de esta fascinante agrociudad aragonesa. Vamos a descubrir cómo su pasado monumental y su presente tecnológico no solo conviven, sino que se alimentan mutuamente. Prepárense para conocer la historia de un territorio que se ha reinventado una y otra vez. Ejea de los Caballeros se encuentra en el noroeste de la provincia de Zaragoza. No es un municipio cualquiera, es la capital de la comarca de las 5 villas. Su ubicación es estratégica, justo en esa zona de transición entre las llanuras del Ebro y las primeras montañas del Prepirineo. Esta posición la convirtió desde siempre en un cruce de caminos, un punto de encuentro. De hecho, está a tan solo 72 kilómetros de Zaragoza y a unos 43 de Tudela, en la vecina Navarra. Actúa como un verdadero puente entre ambas comunidades. Pero lo que hace a Ejea realmente singular es su propia estructura. Con más de 600 kilómetros cuadrados es el segundo municipio más extenso de todo Aragón. Y este vasto territorio no es uniforme. Está formado por el gran núcleo urbano de Ejea y 8 pueblos más pequeños que lo rodean. Estos pueblos no surgieron de forma orgánica con el paso de los siglos. Son el resultado de una de las mayores obras de ingeniería social y agrícola de la España del siglo XX. Hablamos del famoso Plan Bardenas. Este proyecto estatal transformó el paisaje, la economía y la vida de miles de personas. Creó una red de nuevos asentamientos que dependen del núcleo principal. Así que, gobernar Ejea significa gestionar las necesidades de un casco histórico medieval junto a las de estas comunidades jóvenes. Esta dualidad es la clave para entender la identidad de Ejea. Es una tierra de patrimonio histórico y, a la vez, un referente en innovación agraria. Una aparente contradicción que, como veremos, es en realidad una simbiosis perfecta. La historia de Ejea es un relato de continua importancia estratégica. Sus orígenes se remontan a los tiempos de los celtas, al pueblo de los suesetanos. Con la llegada de los romanos, el asentamiento, que llamaron Segia, cobró una gran relevancia. Estaba conectada por calzadas con las poderosas Caesar Augusta, la actual Zaragoza, y Pompaelo, Pamplona. Esto ya nos dice mucho sobre su papel como un nudo de comunicación. Más tarde, la riqueza de sus tierras cerealistas atrajo a los musulmanes, que llegaron en el año. La rebautizaron como Sia o Exea y la convirtieron en una plaza fuerte. Era uno de sus enclaves más al norte, un bastión clave en la defensa de la frontera. El dominio musulmán terminó en el año. Fue entonces cuando las tropas del rey Alfonso I el Batallador reconquistaron la plaza. El rey sabía que Ejea era fundamental para consolidar la nueva frontera cristiana. Así que ese mismo año le otorgó su Carta a Puebla, un documento que aún se conserva. Este fuero concedía privilegios a los nuevos pobladores para asegurar la defensa del territorio. No solo fue la reincorporación de Ejea al reino de Aragón, fue el nacimiento jurídico y social de la villa medieval que conocemos hoy. Los siglos XII y XIII fueron una auténtica edad de oro para Ejea. La villa floreció como un centro económico y religioso de primer orden. Y es en esta época cuando se levantan sus 2 monumentos más impresionantes. Las iglesias fortaleza de San Salvador y Santa María son joyas del arte románico, pero también son un testimonio de piedra de su doble función. Eran lugares de fe y al mismo tiempo bastiones defensivos. Entre los siglos XV y XVIII, Ejea se consolidó como uno de los núcleos más importantes de Aragón. Se construyeron hospitales, conventos y muchísimas casas solariegas y palacios. Si pasean por las calles Mediavilla o Ramón y Cajal, verán estos edificios de ladrillo de estilo renacentista aragonés. Incluso en el siglo XVIII, a pesar de las guerras, se levantó la iglesia barroca de la Virgen de la Oliva. Un reflejo de que la devoción popular siempre ha estado muy viva, pero la transformación más radical y definitoria llegaría en el siglo XX. El Plan Bardenas, desarrollado entre los años 50 y 60, lo cambió todo. Se construyó una red inmensa de canales que regaron miles de hectáreas de secano.
Esto no fue solo una obra hidráulica. Fue un proyecto de colonización que redibujó el mapa económico, social y demográfico. La economía pasó de la agricultura de subsistencia a un modelo de regadío altamente mecanizado. Este cambio provocó un auge demográfico sin precedentes. Dio origen a los 8 pueblos de colonización que mencionamos antes, y vio nacer a una nueva burguesía agraria que se convirtió en el motor de la Egea contemporánea. Este plan es, sin duda, el factor clave para entender la realidad actual del municipio. La demografía de Egea es un espejo de esta historia tan particular. En el año, la población era de unos 17.135 habitantes. Esto la convierte en el 4º municipio más poblado de la provincia de Zaragoza y el 8º de toda la Comunidad de Aragón. Su trayectoria es muy elocuente. Tenía casi 11.000 habitantes. Para el año había alcanzado su pico con más de 17.700. Este crecimiento fue una consecuencia directa del Plan Bardenas y la llegada de miles de colonos. Hoy, la población parece haberse estabilizado, sostenida en gran parte por nueva población trabajadora. La pirámide poblacional, como en muchos lugares de Aragón, muestra un claro envejecimiento. Más del 20% de la población tiene 65 años o más. Pero hay un factor que equilibra la balanza: la inmigración. La población de origen extranjero representa casi el 17% del total, una cifra notablemente superior a la media aragonesa. Y la razón es clara: la fuerte demanda de mano de obra en el potente sector agroalimentario. Sin embargo, si miramos más de cerca, vemos realidades muy distintas dentro del propio municipio. En los pueblos de colonización, el envejecimiento es mucho más acusado. Hay una falta de relevo generacional que supone un verdadero reto. Mientras el núcleo principal se mantiene dinámico gracias a la inmigración, la periferia rural se enfrenta a la despoblación. La distribución de la población es, de hecho, muy desigual. La inmensa mayoría de los habitantes, más de 15.000, viven en el núcleo urbano de Egea. En cambio, los 8 pueblos de colonización tienen poblaciones mucho más pequeñas. Van desde los poco más de 500 habitantes de Pinsoro a los menos de 30 de Farastués. Este desequilibrio entre el centro y la periferia es uno de los grandes desafíos actuales. El futuro del municipio dependerá de su capacidad para gestionar esta realidad dual. Debe integrar a la nueva población inmigrante y a la vez luchar contra la despoblación en esas comunidades rurales, las mismas que un día fueron el símbolo de su expansión. Y es que la economía de Egea es un ejemplo perfecto de cómo un sector primario fuerte puede impulsar todo lo demás. Se define como un complejo agroalimentario. La agricultura es el motor, pero ha generado una potente industria y un sector servicios muy completo. El principal empleador es el sector servicios. Como capital de comarca, Egea concentra el comercio, la sanidad, la educación y la administración de toda la zona. Luego está el sector industrial, que nació para dar respuesta a las necesidades del campo. La fabricación de maquinaria agrícola es la actividad más tradicional y arraigada. Con el tiempo la industria se ha diversificado, con un polígono industrial muy activo. El modelo es claro: un sector primario tecnificado genera demanda para un sector secundario especializado. Y esto, a su vez, sostiene a un sector terciario avanzado. El comercio, por ejemplo, es un pilar fundamental. El ayuntamiento ha impulsado planes para modernizar el tejido comercial. Buscan aumentar la competitividad, fomentar el comercio electrónico y crear una imagen de marca local. No es una postura pasiva, es una intervención proactiva para fortalecer su economía. El mercado laboral refleja esta fortaleza, pero también sus retos. Egea tiene una gran capacidad para generar empleo. Sin embargo, existe una brecha entre las cualificaciones de los desempleados y lo que piden las empresas. Por eso se está trabajando mucho en alinear la formación profesional con las necesidades reales del mercado. La colaboración entre el ayuntamiento, a través de su agencia de desarrollo Sofegea y otras entidades, es constante. Si miramos las finanzas del municipio, vemos esta mentalidad proactiva. El presupuesto municipal superó los 27 millones de euros. Y un dato muy revelador es que más del 25% se destina a inversiones reales. Esta cifra, muy alta para una administración local, confirma la imagen de un municipio que invierte en su futuro. Esta capacidad inversora es la que permite financiar planes estratégicos para el comercio, la agricultura
o el turismo. Cierra el círculo de una gestión económica con visión de futuro. El sector agrario es la piedra angular de todo este sistema. Ha modelado el paisaje, impulsado la demografía y definido el carácter innovador de Egea. El territorio se divide casi a partes iguales entre las tierras de secano y las de regadío. El secano es la agricultura tradicional, dedicada sobre todo a la cebada y el trigo. El regadío, fruto del canal de las Bardenas, fue la gran revolución. El acceso al agua permite cultivar productos de mayor valor, como el maíz, el arroz o la alfalfa. También hay una horticultura muy potente, con guisantes y judías verdes de gran calidad. La gestión del agua es clave y se organiza a través de las comunidades de regantes. La producción primaria es muy diversa y ha creado una cadena de valor impresionante. En la agricultura destacan los cereales, el maíz y el arroz, con marcas propias reconocidas. En la ganadería, el sector porcino tiene un peso económico extraordinario. Egea y las 5 villas son un referente nacional en la producción de cerdo. La industria agroalimentaria transforma toda esta riqueza. Hay mataderos, empresas cárnicas, arroceras, conserveras y almazaras. Se crea un círculo virtuoso que añade valor al producto local y genera empleo cualificado. Pero Egea no se conforma con ser una potencia productora. Ha apostado decididamente por liderar la innovación en el sector. El concepto de agrociudad busca integrar la tecnología digital y la sostenibilidad en toda la cadena. Se ha convertido en sede de foros de investigación y desarrollo en colaboración con centros de prestigio. Y la prueba definitiva de esta apuesta es la creación de un centro de innovación agroalimentaria. El éxito de Egea no se explica solo por la tierra y el agua. Se explica por la estrecha colaboración entre el sector público, las empresas, las cooperativas y los centros de investigación. Este ecosistema de innovación justifica plenamente su distinción como ciudad de la ciencia y la innovación. Y junto a esta modernidad apabullante, convive un patrimonio monumental excepcional. El casco antiguo de Egea fue declarado conjunto histórico-artístico. Un paseo por sus calles es un viaje a su pasado medieval. Está lleno de casonas solariegas de estilo aragonés y rincones que evocan siglos de historia. Dominando el paisaje urbano se alzan 2 iglesias fortaleza imponentes. Son 2 joyas del románico aragonés que nos hablan de esa doble función, religiosa y defensiva. La iglesia de San Salvador, consagrada es un ejemplo magnífico del románico de transición al gótico. Su portada norte es una obra cumbre del románico español. El tímpano representa la Última Cena, algo muy poco común. En el interior, custodia un espectacular retablo gótico del siglo XV. Es una de las obras maestras de la pintura gótica aragonesa. La otra gran iglesia es Santa María de la Corona, la más antigua de Egea. Se levanta en el punto más alto del casco antiguo, sobre el solar del antiguo castillo medieval. En su interior se descubrieron las pinturas murales más antiguas de Egea, del siglo XV. El patrimonio se completa con la iglesia de la Virgen de la Oliva, de estilo barroco, y con los restos de la muralla medieval que rodeaba la villa. El ayuntamiento está trabajando activamente en restaurar y poner en valor estos restos. Pero Egea no solo mira su pasado, lo interpreta. Ha creado una moderna red de museos que explican su identidad desde diferentes ángulos. El Museo Acuagraria es un espacio de vanguardia que narra la transformación agrícola. Su colección de maquinaria antigua es una de las más importantes de España. Es la materialización de ese vínculo entre el pasado agrario y el presente innovador. También hay un museo etnológico, un centro de arte contemporáneo y hasta un museo de la apicultura. Esta red demuestra que la gestión del patrimonio aquí es una estrategia activa. Buscan conectar el pasado con el presente y ofrecer una experiencia cultural rica y completa. Esta cultura viva se manifiesta con fuerza en sus fiestas y tradiciones. El calendario festivo está marcado por 2 grandes celebraciones. Las fiestas mayores son en honor a la Virgen de la Oliva, a finales de agosto. Durante una semana, la ciudad se llena de música, conciertos, actos taurinos y una gran actividad de las peñas. Luego están las fiestas de San Juan en junio, con su epicentro en el casco histórico. El acto más emblemático es la tradicional hoguera en la noche del 23 de junio. Otras celebraciones, como la fiesta del Voto en enero o las fiestas del agua en primavera, completan el calendario. Cada una de estas fiestas expresa un elemento de la identidad de Egea. Su devoción religiosa
su historia medieval o su vínculo vital con el agua. Y por supuesto, toda esta cultura se saborea en su gastronomía. La cocina de Egea es un reflejo directo de la riqueza de su comarca. Aquí encontramos carnes y embutidos de gran tradición, un arroz de excelente calidad cultivado en sus propias tierras de regadío, miel de la abeja negra ibérica, quesos artesanos, aceite de oliva y una variedad increíble de hortalizas. La oferta de restauración es amplia, desde la cocina tradicional aragonesa hasta propuestas más modernas. Se consolida así una oferta gastronómica que va de la tierra a la mesa y que constituye, sin duda, otro de los grandes atractivos de Egea. Todo este patrimonio cultural se enmarca en un entorno natural de grandes contrastes. El territorio de Egea alberga dos ecosistemas radicalmente diferentes. Por un lado, la austera y sobrecogedora belleza de la Bardena aragonesa, una estepa semidesértica declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Y en marcado contraste encontramos numerosas zonas húmedas, embalses y riberas. Lugares como la Estanca del Gancho o el embalse de El Bolaso son vitales para las aves y un espacio de ocio para la gente. Para disfrutar de estos paisajes se ha creado una red de rutas de senderismo y ciclismo. Se puede explorar a pie la Bardena o recorrerla en bicicleta de montaña. De hecho, la apuesta por el cicloturismo es decidida, con proyectos para potenciarlo como un producto turístico de referencia. Egea posee, por tanto, un producto turístico de primer nivel. Tiene patrimonio, naturaleza y gastronomía. Pero su desarrollo como destino turístico parece estar todavía en una fase emergente. El potencial es inmenso y se perfila como un sector con un amplísimo margen de crecimiento. Al final, la historia de un lugar es también la historia de su gente. Egea ha sido cuna de figuras ilustres como Juliana Larena y Fenollet, una heroína de los sitios de Zaragoza que atendió a los heridos en la primera línea de combate, o figuras más contemporáneas como el político Javier Lambán, que fue presidente de Aragón. Curiosamente, su tesis doctoral trató sobre la reforma agraria en la región, un tema que, como hemos visto, es central en la historia de su tierra natal. Y en el mundo del deporte destaca el futbolista profesional Alberto Soro, un talento nacido en Egea que ha jugado en la élite del fútbol europeo. Estas figuras y muchas otras reflejan las diferentes facetas de la identidad de la villa. Egea de los Caballeros es un caso de estudio fascinante. Demuestra cómo una planificación audaz puede transformar un territorio por completo. Su gran reto de futuro es gestionar las consecuencias de su propio éxito. Afrontar el desafío de la postcolonización, revitalizando esos pueblos rurales que un día fueron su gran promesa. Si logra aplicar la misma visión de futuro a este nuevo reto, Egea no solo asegurará su prosperidad, se consolidará como un modelo de desarrollo rural inteligente para toda Europa. Un lugar donde un pasado milenario y un futuro innovador no solo coexisten, sino que se unen para construir una identidad única y poderosa. Una historia que, sin duda, merecía ser contada. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. Hasta la próxima.